alguna vez? Bueno, es una de las preguntas más comunes que vemos en los creyentes, ¿verdad? Es algo que ha sido una lucha, ¿verdad? O es la lucha del creyente, ¿verdad? Afinar ese oído para Dios. Y en esta tarde voy a compartir este tema bajo el título ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Para esto quiero leer el texto de Primera de Samuel 3. Si usted me acompaña, verso 1. Pongo una marca nada más mientras yo trato o comienzo con una introducción. Si usted se da cuenta, no sé si en las iglesias que usted visitó, por lo menos a mí sí me pasó, donde habían muchas personas, y todavía lo escucho, ¿verdad? Con mucha facilidad decir Dios me dijo, Dios me mostró, siento de Dios, ¿verdad? Eso me lo mostró el Señor o eso me lo dijo el Señor. Y muchas veces en su mayoría, cuando yo miro lo que dice la palabra, la Biblia, en su mayoría, no todas las veces, me doy cuenta que lo que están diciendo ni bíblico es. Y es un peligro tan grande decir esto cuando Dios no está hablando porque no ayuda al oyente en este caso, pero también sobre todo ofende a Dios, ¿verdad? Porque luego si alguien dice así te dice el Señor y no es, las personas a quienes están escuchando se enojan con Dios y dicen, no, pero Dios me dijo a través del hermano o la hermana y no funcionó. Entonces, como creyentes debemos de depender de la voz de Dios. No solamente debemos de depender de la voz del pastor local o de una hermana o hermano que es maduro en la fe, el que te ayuda a entender cosas, sino la voz de Dios. El problema es que es más fácil escuchar a alguien o consultar a alguien, que a lo mejor es hombre o mujer de Dios, que nosotros mismos buscar el rostro del Señor o esperar en su voz. Entonces, como creyentes queremos responder a eso que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Primera de Samuel 3, versículo 1. Dice, el joven Samuel, este es el profeta cuando era niño, ministraba a Jehová en presencia de Elí aquí es el sacerdote. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Ahora, esto que acabo de leer, de que la palabra de Dios escaseaba, los que estamos aquí tenemos una cierta experiencia de lo que significa la escasez de la palabra sana de Dios. Pero en el caso de los israelitas era un poquito diferente, o muy diferente podemos decir, porque ellos dependían en todo el sentido de la guianza de Dios. A dónde se iban a mudar, cuando estaban en esclavitud, cómo iban a salir de allí. Es una nación teocrática, entiéndase, gobernada por un gobierno, valga la redundancia, bíblica o de la ley de Dios. Entonces, cuando no había visión, dice un proverbio donde el pueblo que no anda en visión va camino a destrucción, porque visión habla de los ojos que van delante, quitando al enemigo y llevando en dirección a si hay que ir a izquierda o a derecha. Y nos damos cuenta que dice el texto que en aquellos días escaseaba la palabra. Dice el versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Ahora quiero que noten que los ojos del sacerdote se estaban oscureciendo. Esto tiene una implicación literal y también espiritual. El sacerdote ya estaba perdiendo la vista, entiéndase la visión, podemos decir. Dice más adelante, verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Son palabras importantes que aparecen en el texto. Estamos hablando aquí ya de el sacerdote ya perdiendo la vista, la lámpara del Señor casi apagándose, casi llegando al punto culminante de la oscuridad y tinieblas. Dice el verso 3, o el verso 4, perdón, verso 4, Jehová llamó a Samuel, ¿verdad? Escaseaba la palabra, no había mucha visión, al sacerdote se le estaban oscureciendo los ojos y la lámpara del tabernáculo del Señor se estaba apagando. En ese instante el Señor llega a tiempo, ¿verdad? Y llamó a Samuel. Y él respondió, ¿cómo respondió? Heme aquí. Verso 5, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, verso 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate.
Verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y luego dice, entonces, ¿qué dice? Entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla a Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso 10 dice, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. En esta historia que acabamos de leer, de primera de Samuel 3, nos damos cuenta de, si preguntamos, ¿por qué Samuel no podía distinguir la voz de Dios? ¿Quién dice? No lo conocía. Nunca había tenido esta experiencia anteriormente. Era un muchacho joven, ¿verdad? Dios lo llamó como profeta, pero estaba creciendo y aprendiendo. Bueno, aquí vemos a un joven escuchando la voz de Dios sin saber que era Dios. Entiéndase bien, escuchando la voz de Dios sin saber que era Dios. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos distinguir la voz de Dios? La Biblia nos enseña que hay 4 tipos de voces que vienen a nuestro corazón o a nuestros oídos. La palabra dice que la carne, nuestros propios deseos, es una de ellas. Cuando la carne te pide, te está hablando a ti, ¿verdad? Es una voz. La segunda voz es el mundo, la influencia de este mundo. ¿Cuántos luchamos con la influencia de este mundo que cada día enfrentamos? También nos damos cuenta de la voz de Satanás. La voz de Satanás es la incitación de Satanás, obviamente que viene incitándonos para pecado y para salirnos del camino. También nos damos cuenta de la voz de Dios. La voz de Dios es la guianza del Espíritu Santo. Santiago 3, no tienen que buscarlo, lo describe de esta manera: la voz animal, la voz terrenal, la voz diabólica y la voz de Dios. Le llama sabiduría. La sabiduría del animal, terrenal, diabólica o demoníaca, y la voz que viene de lo alto. El hombre natural, incrédulo, vive en las primeras 3 voces, guiados o por la carne, o por la corriente de este mundo, o por Satanás. De la única manera que podemos distinguir la voz de Dios y distinguir las otras 3 es cuando conocemos la palabra de Dios. La palabra de Dios se nos dio a nosotros para que podamos aprender a distinguir y también discernir cuando Dios está hablando, porque Dios no puede contradecir su palabra. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, no puede ser, hay gente que dice, Dios me mostró, y tú le dices, es que no es bíblico eso, y sí, pero Dios me lo mostró. O sea, ¿cómo sabe que Dios le mostró si no tiene algo contundente o algo certero para saber que fue Dios que le habló? Aquí nos hacemos otra pregunta y me gustaría que me contesten. ¿Puede un pecador o incrédulo, es decir, un no cristiano, escuchar la voz de Dios, sí o no? ¿Están de acuerdo que sí? Vamos a Génesis 3 para ver un ejemplo, verso 8. Génesis 3, versículo 8. Pongan una marquita allí en lo que yo... Génesis 3, versículo 8, ¿verdad? A ver dónde ando yo, aquí. Muy bien. Fíjense la primera palabra que dice el texto. ¿Qué dice? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Pregunto, ¿esto fue antes del pecado o después del pecado? Después del pecado, ¿verdad? Bueno, nos damos cuenta que Adán y Eva, siendo pecadores, escucharon claramente la voz de Dios. Podemos comenzar diciendo que el problema que nosotros enfrentamos no es si escuchamos o no escuchamos la voz de Dios. Por eso el tema se llama distinguir la voz de Dios. ¿Cuál es? Porque Dios en todo tiempo nos está hablando. La palabra de Dios nos enseña acerca de 2 tipos o 2 maneras en cómo Dios habla. Está la voz general de Dios, está la voz específica de Dios. Por ejemplo, la Biblia es la voz general de Dios. No mates,
no robes, no mientas, no adulteres, etcétera, etcétera. Usted no necesita orar o buscar dirección para saber si debe o no robar, si debe o no matar, ¿verdad que no? Pero cuando necesita saber algo como a dónde me voy a mudar, con quién me voy a casar, Señor, ¿qué hago? ¿Me voy por aquí o me voy por allá? Ahí se necesita lo que llamamos la voz específica de Dios, dirección de Dios. Porque Dios te puede decir a ti izquierda y a mí me puede decir derecha, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que tenemos que depender tanto de la voz general, su palabra, y la voz específica de Dios. La palabra y el espíritu, los dos. Porque Dios te puede decir, saca $100 de tu bolsillo y dáselo a un pobre, ¿verdad? Y tú dices, Señor, ¿a cuál? Porque el mundo está lleno de pobres. Entonces, para recibir la dirección de a quién se lo vas a dar, necesitas dirección específica. ¿Sí entienden eso? O sea, no, en la Biblia no te va a salir Ramón Méndez es el que necesita los $100, ¿verdad? O María no sé qué. Entonces nos damos cuenta que necesitamos esa voz que nos guía. Fíjense lo que dice el texto más adelante. Dice al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ahora fíjense que le está hablando a un pecador, a uno que pecó. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, ¿qué dijo Adán? Oí tu voz. Fíjense que no dice, oí tus escritos, no dice, oí tu libro, ¿verdad? Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, ¿verdad? Ahora bien, aquí es donde encontramos el problema de escuchar la voz de Dios. De que por causa del pecado, en la manera que escuchamos la voz de Dios es molesto, es doloroso, es vergonzoso. La palabra siempre, siempre, siempre nos va a confrontar. Cuando la Biblia o alguien que está predicando, está hablando del mensaje y la palabra no nos confronta, o ya tú llegaste a tu perfección, o el predicador es falso o está torciendo la Biblia. Porque la palabra de Dios es como ese espejo perfecto que te está mostrando tus defectos. Así es, tus faltas, tu falta de perfección. Y como la palabra es perfecta y nosotros no, nunca llegaremos a un estado en esta tierra, por lo menos, de que cuando yo lea la Biblia digo, ya yo llegué ahí. Lo puedo experimentar, pero no perfectos. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, algunos están dormidos, pero bueno. La palabra aquí Adán dice que tenía miedo cuando escuchó la voz de Dios. Pregúntese, ¿por qué tenía Adán miedo? ¿Por qué le dio miedo si Dios lo único que dijo fue, ¿dónde estás? Bueno, porque hubo un choque entre la palabra santa de Dios y el oído carnal y pecaminoso de Adán. Ahí es donde tenemos el problema de escuchar la voz de Dios. Dios sigue hablando, lo seguimos oyendo, pero en distinguir esa palabra que queremos oír, muchas veces la ignoramos. Vamos a usar un ejemplo en Gálatas 5, versículo 17. La voz de santidad y de justicia en el oído del corazón de maldad e iniquidad se oponen, chocan, o sea, no tienen comunión. Gálatas 5, versículo 17. Aquí tengo que cambiar de tableta. Se me va a apagar la tableta aquí, tengo el teléfono ya. Conecté la tableta anoche y se quedó prendida sin cargar. Diría mi abuela, por eso es que yo uso la Biblia de papel. Gálatas 5, versículo 17. ¿Están allí? Dice, porque el deseo de la carne, ¿qué dice luego? Es contra el espíritu. Significa que todos nuestros deseos humanos, todos, diga conmigo, todos, son contrarios a la voluntad de Dios. Todos. Lo que pasa es que a veces nos equivocamos en nuestro comportamiento terrenal y nuestro comportamiento divino y espiritual. O sea, cuando nos medimos entre humanos, como siempre digo, somos buenos. Pero cuando nos vemos frente a la ley de Dios, somos imperfectos, rompemos toda su ley. Y aquí el texto dice que el deseo de la carne es contrario al deseo del espíritu. Si usted traslada este verso al Génesis, es lo mismo que decir, la voz santa de Dios es contraria al oído pecaminoso de Adán. Por eso chocó y dice que Adán tuvo miedo. Usted nunca se va a sentir en la carne, oiga bien,
cómodo cuando la palabra es predicada, porque la palabra confronta la carne y edifica el espíritu. La palabra no es para la carne. Si usted recibe el mensaje en la carne, se va a ofender, se va a enojar, se va a avergonzar, ¿verdad? Se va a sentir muy incómodo. Pero cuando usted recibe la palabra de manera espiritual, usted dice, yo sé que soy pecaminoso. Ese soy yo el que está mencionando la palabra. Necesito esa palabra de vida para mi corazón, para que mi espíritu sea vivificado, o mi alma en este caso. Luego dice el texto, y el del espíritu es el deseo, es contra la carne. Dice luego, y estos que dice, se oponen entre sí, son opuestos. Entonces, cuando Dios nos habla, no es que no escuchamos la voz de Dios, es que el 99% de las cosas que Dios nos dice no siempre nos agradan. No siempre tú oyes esa voz, aquí va tu casa de camino, o tu carro, ¿verdad? Etcétera. Cuando Dios habla, miren, si usted marca las veces que Jesús habló en la Biblia y usted se lo aplica, usted va a ser confrontado. Cuando le traen a la mujer en el acto mismo de adulterio, obviamente la querían matar. El Señor le dice, vete, no peques más, ¿verdad? Le dice así. Bueno, todo el que venía a Jesús recibía la palabra de Dios y la palabra de Dios solita nos confronta. Entonces nuestro oído necesita ser agudizado para escuchar la palabra. Y aquí es donde quiero ir entrando en más entendimiento. Dice Gálatas que la voz de Dios y el oído carnal se oponen. Se oponen, no nos gusta escuchar esa voz. Ahora, sí tenemos algunas ideas cuando vamos en oración a escuchar lo que nosotros queremos. Señor, necesito respuesta en esta área. Aquí contéstame. Y el Señor te dice, sí, pero para ayudarte esto, tienes que remover esto de aquí, en tu corazón. Sí, Señor, está bien, pero háblame de esto. Entonces, por eso confundimos la voz. Satanás te dice, yo te lo doy. Olvídate de eso, de que remover de tu corazón. Yo te lo doy. Y tú dices, ay, me bendijo Dios. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, la voz de Dios tiene un propósito, pero la voz de Dios siempre va a ser bíblica, mis hermanos. Nunca se va a salir del libro. Por eso vemos denominaciones, entre comillas, cristianas, que tienen la Biblia y un librito. Usted investigue. Muchas denominaciones. Sí, nosotros estudiamos la Biblia, ¿verdad? Pero tenemos el atalaya, o el librito de no sé qué, ¿verdad? O el librito de no sé cuándo, ¿verdad? Y ahí están porque no le basta la palabra. Necesitan algo aparte para condicionar lo que Dios dice. Y no debemos hacer eso. ¿Están de acuerdo ustedes? Miren, se van a dar cuenta que siempre escuchamos a Dios con este ejemplo. Imagínese un niño en la sala de su casa, donde su mamá por un lado lo está llamando, ven a comer, la comida está lista. Por otro lado, el papá le dice, ven a hacer la tarea. Pero por tercero está la televisión con los muñequitos allí, las caricaturas. ¿Cuántas voces está escuchando este niño? ¿Quién me dice? 3 voces. ¿A quién le va a responder? ¿A cuántas? A una. Va a ignorar de manera voluntaria la voz de mamá, la voz de papá y se va a quedar en la televisión. ¿Se ha tratado de quitarle su teléfono a sus hijos? ¿Verdad? Como el teléfono se lo lleva así. ¿Se ha tratado? Usted se ríe, ¿verdad? Bueno, ahí habla que toda nuestra atención está dirigida a lo que más amamos. Y si decimos amar a Dios, no siempre estamos buscando la voz de Dios. Estamos buscando otras voces. Y Dios te habla y a veces no escuchas porque no amas en sí la palabra de Dios. Obviamente queremos que Dios nos bendiga, pero basado en mis planes terrenales, no en lo que Él quiere. Las bendiciones de Dios, hermanos, miren, piensen los judíos esperando al Mesías. Ellos tenían un plan ya trazado, hecho, de que va a venir nuestro rey y va a pisotear a todas las naciones y seremos ricos y gobernaremos el mundo. Ese es el pensamiento judío, todavía. Cuando Jesús viene con su batita, sus sandalias, llenito de polvo, ¿verdad? Y ahí llegó Jesús. Que el Señor les bendiga. ¿Verdad? Llegó el Creador a la tierra. Lo miran, dicen, ¿quién es este? ¿Por qué no lo conocieron? Porque su corazón estaba totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Esta niña, que le acabo de usar el ejemplo, va a oír a su mamá, pero lo va a ignorar porque no le interesa. Va a escuchar a su papá y lo va a ignorar porque no le interesa.
pero su total enfoque estará puesto en la televisión, en lo que su corazoncito le agrada. Allí tendrá ella su mayor, ¿qué? Atención. Vamos al libro de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hace que este niño tenga su mayor atención? ¿Qué es eso que tiene, verdad, que le atrae más la televisión que las otras dos cosas que necesita hacer? ¿Cuál es más importante, la televisión, la tarea o la comida? La comida. ¿O cuál es más importante entre la tarea y la televisión? La tarea. Y lo tercero es lo que siempre escogemos, lo que tiene menos importancia, pero que me trae más agrado a mi carne. Deuteronomio 28, versículo 1. Me dice amén cuando estén ahí. Dice, acontecerá que si oyeres, ¿qué dice? Atentamente. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Algunos o todos? Bueno, miren lo que dice el texto. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, ahí no dice la Torá en el sentido del libro, los papiros, los rollos, ¿qué dice? La voz de Dios. Dice para guardar y luego dice y poner por obras. Ahora, ahí habla, ese para, que está después de la palabra Dios, dice Dios, coma, luego dice para, significa con qué fin vamos a escuchar. Miren, yo estoy seguro que cuando le pedimos cosas a Dios, no siempre, en su mayoría, tiene que ver con el plan de Dios. Por ejemplo, Dios nos manda a ser generosos con todo el que necesita, ¿verdad? Pero no siempre en la oración cuando le pedimos dinero es para eso. Dios quiere que seamos servidores de Él en todo tiempo. Pero cuando estamos enfermos físicamente y le pedimos sanidad, no es para dedicarle nuestro cuerpo a Él. ¿Se dan cuenta cómo somos? Así somos. Entonces, aquí dice el texto, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa que ellos esperaban terrenalmente, no de corazón. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, ¿qué dice luego? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora bien, Dios en este texto ha condicionado las bendiciones en el oír su palabra. Ahora, quiero que noten, ¿la fe por dónde viene? Ahora, no dice por el leer. ¿Sí están entendiendo eso? Dice por el oír. El Espíritu te da órdenes y cuando tú la obedeces, eso produce fe. Si leer la Biblia produce fe, cualquiera podría tener fe en el mundo. Pero el oír habla de que una vez nacidos de nuevo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Somos hijos de Dios. No es la Biblia que te dice que tú eres hijo, es la voz de Dios, el Espíritu Santo que te dice eso. Aquí nos damos cuenta, Grace, have a seat please. Siéntate. Thank you so much. Aquí nos damos cuenta de esta palabra, mis hermanos. Esta palabra oír y atentamente es una sola palabra. Oigan bien, una sola palabra, el cual en hebreo es shama. ¿Cuál es la palabra? Shama. Esta palabra shama significa oír y también significa atentamente. Ahora, tengo 6 puntos en paráfrasis, es decir, lo voy a decir en palabras bien simples. Lo que significa oír. ¿Cuántos recuerdan el texto de Deuteronomio 6? Oye, Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Esa palabra oye es la oración judía del Shama. Los judíos cuando oran esta oración se tapan los ojos. ¿Por qué usted cree? ¿Quién me dice? ¿Ah? Exactamente, para poner atención, para no distraerse, como cuando nosotros oramos, cerramos los ojos. Ahora bien, ellos quieren poner tanta atención a esa voz que se tapan los ojos, ¿verdad? Y se quedan así tranquilos y hacen silencio y hacen la oración del Shama. Pregunto, ¿por qué no escuchan la voz de Dios? Por lo que el texto dice, porque no quieren escuchar para hacer lo que Dios dice. Quieren escuchar para que Dios los bendiga terrenalmente. Entonces nos damos cuenta que esta palabra Shama, número 1, significa poner toda la atención
e interés. Es decir, usted se levantó esta mañana y dijo, voy a la iglesia y voy a escuchar el mensaje con el fin de que cuando yo salga de ahí, a practicar se ha dicho. Eso significa Shama. Punto 2, escuchar para obedecer. Ahora, ¿usted sabe lo que estoy diciendo? Usted no sabe lo que Dios le va a pedir, ¿verdad que no? Entonces, decir amar a Dios significa que cuando yo voy a donde Él y Él me dé una orden, así como un militar, yo voy a hacer lo que Él diga. Lo que Él diga. Punto 3, significa Shama, escuchar con atención, con intención de llevar a cabo lo escuchado. Eso significa Shama. También significa oír, entender y practicar. Ahora, le voy a recordar un verso en el Nuevo Testamento que se refiere al Shama directamente. ¿Cuántos se recuerdan del texto que dice, y el que cayó en buena tierra, este fue el que escuchó, entendió y llevó fruto? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Bueno, esos tres juntos es el mismo Shama, que en el griego es una palabra que es akuo, pero es la misma, en contexto es Shama. Jesús le estaba diciendo, si ustedes abren su corazón, se limpian de todo lo que el mundo ofrece para recibir con todo su corazón la semilla producirá entendimiento y fruto. ¿Sí entendieron eso? Otro ejemplo es escuchar y retener. Significa Shama. Y el último, punto 6, significa oír y guardar lo que se escucha. Eso significa esa palabrita tan pequeña. Es decir, para que usted lo entienda mejor, términos más simples. Shama significa escuchar con el corazón. ¿Qué significa Shama? Escuchar con el corazón. ¿Se ha dado cuenta que de los 5 sentidos tenemos? ¿Cuáles son? La vista, el tacto, el paladar, el oído y el olfato. Bueno, esta mañana me equivoqué, dije algo, ahora caí en cuenta, pero lo voy a explicar así. Dije que era uno, pero me di cuenta que hay 2. Bueno, uno de los miembros de esos 5 sentidos nosotros no podemos controlar. Es decir, si usted no quiere ver, ¿qué usted hace? Cierra los ojos. Si usted no quiere comer, cierra la boca. Si usted no quiere tocar algo, obviamente no lo toca, ¿verdad? Incluso usted puede hasta taparse la nariz si no quiere oler. Pero los oídos, usted se lo tapa y usted sigue escuchando. Aunque usted se tape los oídos, usted oye. No sé si se pregunta por qué, no sé si se ha preguntado por qué si me tapo los oídos, aunque menos, pero se oye, se escucha todo. Bueno, el oído es algo que funciona de manera involuntaria. Siempre estamos escuchando, es decir, oyendo. Usted puede cerrar sus ojos si no quiere ver, pero los oídos no se cierran. ¿Sabe dónde se encuentra la puerta de cerrar el oído? En el corazón. Porque usted puede oír a alguien y decidir no poner interés. Fíjense qué cosa. Cuando el Señor predicaba, había mucha gente, mucha multitud, y todos oyeron, pero no todos escucharon a Dios. No todos ejercitaron el Shama que ellos conocían. Porque dice que escuchaban con un corazón pesado. Vamos a Mateo 13 para ver un ejemplo. ¿Qué significa escuchar con el oído del corazón? Bueno, lo vamos a ver en este momento. Mateo 13, verso 9. Jesús decía algo que usted conoce, que cuando usted lo lee detenidamente, ¿verdad? Usted lo entiende diferente. Cuando Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Ahora bien, todos tenían oídos, pero Él se refería a otra cosa. Él estaba recordando el Shama. Oye, Israel, Jehová tu Dios, un solo es. Jesús se autollamó Dios. Y si en Deuteronomio 6 dice que Dios es un solo, y dice Jehová, Jesús decía, yo soy ese, soy yo. Pero no lo veían porque lo miraban con los ojos físicos, no con los ojos del corazón. Y aquí el versículo 9 de Mateo 13, ¿están allí? Dice, el que tiene oídos para oír, la palabra oír ahí es del contexto Shama, oiga, y está hablando del corazón. Dice el verso 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Es como que digamos, ¿por qué le hablas en código? ¿Verdad? No le hablas claro, abierto. Dice el verso 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
¿Por qué el Señor decide escoger algunos que entiendan y otros no? Por la dureza del corazón. El que no quiere oír, Dios no lo forza a escuchar. Dice el 12, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, otro evangelio dice, aún lo que cree tener, le será quitado. Verso 13, por eso les hablo en parábolas. Ahora bien, quiero que noten esto, es importante aquí. En el 13 dice, por eso les hablo en parábolas. Por eso no pertenece a lo que dijo anterior, sino lo que va a decir a continuación. Porque tiene dos puntos la palabra parábolas. Es decir, por eso le hablo en parábolas. Y luego continúa diciendo, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Ahora, dele un poquito de sentido común a eso. O sea, ¿cómo puede usted ver, verdad? Mirar y no ver, oír y no escuchar. Bueno, humanamente entendemos que usted puede mirar a una persona en la calle así, directamente, y no verlo. Usted se puede en su mente ir a otro lugar mirando algo y la persona, ¿verdad? Y tú así, ido, como dicen en mi país. Bueno, ¿qué se necesita para poder mirar a esa persona? Porque los ojos están apuntando hacia allá. Enfoque, ¿verdad? O tomar el control de lo que estamos mirando y no... Pero se dan cuenta que el corazón anda por otro país y estás mirando a la persona y me imagino que algunos se ponen hasta enemigos, ¿verdad? Te saludé y me estabas mirando y ni caso me hiciste. Y a lo mejor se han buscado problemas, quién sabe, ¿verdad? Uno embelesado viendo algo así. Bueno, aquí es el punto. Nos damos cuenta que Jesús le dice, porque viendo no ven. Estaban viendo a Jesús, hombre, pero no veían a Jesús, Dios. Dice luego, y oyendo no oyen, estaban oyendo las palabras que salían de la boca de Jesús, pero no las palabras de Dios que estaban en la boca de Jesús. ¿Sí me entienden? Estuve en trabalengua. Por eso dice luego, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. De oído oiréis. Oído habla de la parte auricular donde nosotros escuchamos todos los ruidos, sonidos, voces, pero ellos no escucharon la voz de Dios. Fíjense qué cosa. Fíjense qué difícil. Dice, y viendo veréis, y aquí ver habla de los ojos físicos. ¿Vieron a Jesús? No vieron a Dios en Jesús. Dice, y no percibiréis. ¿Cuál es el oído y cuáles son los ojos que Dios demanda de nosotros? Los del corazón, los del deseo. ¿Cómo es posible que ellos vieron, oigan bien, pongan atención, a Jesús adulto y no lo reconocieron, y Simeón vio a Jesús bebé y dijo, mis ojos han visto al Salvador? Pregúntese eso. ¿Cómo es que Simeón carga a un bebé y dice, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación? Porque era revelación de Dios. El Espíritu le había revelado a Simeón, le había hablado, este es el prometido. Porque mirándolo, ¿cómo? O sea, un bebé, el Salvador. ¿Cómo los magos fueron allí a llevarle regalo al Mesías? ¿Cómo? Revelado por Dios. Ellos buscaban la promesa de Dios con el corazón y le fue revelado. Más a Herodes, ¿se acuerdan que quería matar a Jesús? No pudo ver. Y Jesús dice, dile a él, a esa zorra, ¿verdad? Que los cojos andan y los ciegos ven, etcétera. Le dice zorra porque los zorros se le comen los huevitos a las gallinas antes que nazca el bebé. Y él mandaba matar a los niños que estaban supuestamente en ese tiempo marcados para ser uno de ellos el Mesías. Y los mandó a matar a todos. Y llamándole zorra, le está recordando lo que él hizo, siendo Jesús adulto ya. Las zorras aprovechan para llevarse el huevito. Herodes quería matar a los niñitos. ¿Sí se acuerdan? Esa es la conexión. Entonces nos damos cuenta que Jesús estaba frente a ellos siendo el creador. Juan 1 dice que lo que ha sido hecho, ¿verdad? No ha sido hecho, nada ha sido hecho sin Él. En Jesús, hablando del verbo, del mismo Señor. Y aquí hay un punto importantísimo, hermanos. Fíjense lo que dice el texto a continuación. Dice, y han cerrado sus ojos para que no vean. No, perdón, brinqué. Vamos al 15 para tener. Dice, porque el corazón de este pueblo, sí, era el texto que seguía. El corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Se dan cuenta que la revelación no es dada a alguien en especial, sino a aquellos que el Señor ve que quieren? El Señor echó a un lado, oigan bien esto,
a los doctores en teología, los puso a un lado y escogió a 12 campesinos. Hoy leemos de estos hombres de campo, Galilea, los evangelios, el cual hoy tenemos que ir a la universidad, no tenemos, pero muchos van a la universidad para descodificar o tratar de resolver y entender lo que ellos escribieron. Hoy doctores en teología tienen que tratar de entender esto con estudios de no sé cuántos miles de libros. ¿Por qué? Porque fueron inspirados por Dios, por la voz de Dios, escribieron esto. La sabiduría de Dios, hermanos. Ellos no pudieron. Dice, el corazón de este pueblo se ha endurecido y con los oídos, ¿qué dice? Verso 15, ¿qué dice? Con los oídos oyen pesadamente. A ver si estaban aquí. ¿Se acuerdan del niño en la sala viendo televisión? Mamá, hijo, ven a comer. Sí, mamá. Oír pesadamente. Hijo, ven a hacer la tarea. Sí, papá. Oyendo pesadamente, sin interés, sin querer. Mas la televisión le tenía los ojos así, seguro, ¿verdad? Enfocados, porque el corazón está inclinado a todo eso. Fíjense lo que dice, pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón, ¿qué dice? Entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir, cuando usted y yo tenemos un corazón abierto a la palabra y esa semilla cae en su corazón, oigan bien, esa semilla tiene la capacidad de darnos entendimiento, de llevar fruto y sanar nuestro corazón. ¿Sí están aquí? 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y lo que oís y no lo oyeron. ¿Te ha pasado que alguna vez te llama alguien por teléfono, tú en tu casa cansado o cansada así, muerto del cansancio, y ves la llamada y sabes que es para pedirte un favor y tú haces así? ¿Quién ha hecho eso? No levante su mano. Él le dice que, ay, te amo mucho, pero perdón. Oigan, te amo mucho, pero no te puedo servir. Miren, en ese momento está entrando una llamada, ¿verdad? Pero usted decide ¿qué? No responder. Dios siempre nos está hablando, hermanos. Pero el 99% de las cosas que Dios nos ordena es como esa llamada. Ay, Señor, ahí no. Ay, Señor, eso no. Perdóname, Señor, pero eso no. Y luego preguntamos por qué no escuchamos su voz. Ahora, cuando sí queremos algo en específico, ahí sí decimos, habla Jehová, que tu siervo escucha. Y a veces, hermanos, todo lo que Dios viene diciendo tiene que ver con eso que a lo mejor le estás pidiendo. Evitar que llegue a ese punto. Miren, Dios es demasiado sabio para nosotros. No lo podemos engañar. Por ejemplo, hay gente que no cree en Dios. Y vamos a suponer el tío es el cristiano. Y eso viene y le dice, ore por mí para que pase con buenas notas. Pero desde hace tiempo se le viene predicando el evangelio. No te metas con novias y te acuestes sin casarte, pórtate bien, honra a tu padre y a tu madre. Y llega el día del examen y hay que hacer ayuno y oración, ¿verdad? Pídele a Dios que me ayude. Y Dios a veces lo hace porque Dios es bueno. Pero también nos viene hablando de cosas de mucho tiempo que no atendemos y no atendemos y no atendemos. Y luego viene el pez y nos traga y luego le decimos, sácame de aquí, Señor. Bueno, todo lo que Dios habla por su voz tiene que ver con muchas de las cosas que hoy estamos metidos en problemas. Y ese problema nos lleva a orar y le decimos, Señor, saca este problema de mi casa hoy. Pero ya el Señor tiene 10, 15, 5, un año diciéndonos, no hagas eso. ¿Sí están de acuerdo? Yo sé que es así, hermanos. Entonces queremos que Él nos hable en una parte particular, así, ¿verdad, Señor? Aquí necesito oír tu voz. Clara como las bocinas de la alabanza, así, que se escuche así nítido, como dicen en mi país. Pero Dios viene hablando de hace mucho tiempo. Nos viene hablando, hermanos, ¿sí o no? La llamada está entrando, pero a lo mejor al mirar lo que nos está pidiendo, ¿verdad? No queremos contestar. Isaías 6, versículo 8. ¿Se acuerdan de la visión de Isaías cuando vio al Señor en su trono sublime? ¿A quién le encantaría ver esa visión? Algunos están, no sé, pastor, ahora mismo no sé. Miren, esa visión, yo también me gustaría ver algo así.
humanamente. Esa visión habla que Isaías vio en su mayor esplendor la gloria de Dios. Luego que Isaías ve esa gloria, el Señor hace una pregunta. Vamos a leer el verso 8 de Isaías 6. ¿Están ahí? Dice, después, la palabra después está conectada a luego del perdón, de la limpieza que Dios hizo en Isaías, ¿verdad? Después oí la voz del Señor. Ahora quiero explicar esto. Ya escuchamos que Adán como pecador escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Pero esto que está diciendo Isaías es diferente, porque la voz que el mundo oye de Dios es arrepiéntete y sigue mi evangelio. Hasta ahí llega la voz de Dios para el mundo. Pero para el creyente es diferente. Para el creyente es obviamente lo mismo, vivir en arrepentimiento y fe, pero más bien es el servicio a Dios, vivir para la gloria del Señor, cumpliendo su voluntad. Aquí oír es diferente, aquí ya es un profeta. Adán no era profeta, era un pecador que le falló a Dios, pero sí escuchó a Dios. Y aquí vemos a un profeta que dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahora bien, pregunto esto, es importante. ¿A quién le está preguntando esto el Señor? Léalo otra vez. Está hablando al aire el Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Si Isaías está ahí, le dice, tú ve por nosotros, el cual le va a decir ahora. El Señor está diciendo esto. Miren, el pastor dice, hermanos, se necesita gente para limpiar la iglesia. Yo estoy hablando, ¿a quién? Al que escuche. ¿Cuántos me escucharon? ¿Cuántos escucharon la voz de Dios? Porque fue en serio lo que dije, necesitamos gente para limpiar. Bueno, usted puede hacerse, como dicen en mi país, hacerse loco. No escuché lo que dice el pastor, ¿qué fue lo que dijo? O puede arrebatar esa bendición. Entonces, aquí Dios está hablando al aire y luego dice, entonces respondí yo. ¿Sí ven el contexto? Heme aquí, envíame a mí, Señor. Es como que un padre tiene 10 hijos y diga, ¿quién me va al colmado, a la bodega o a la tienda a comprar esto? Y uno diga, yo voy. Bueno, de igual modo Isaías oyó la voz que no se le dijo a él, pero él dijo, yo voy. Heme aquí, envíame a mí. Por eso Isaías puede decir, yo escucho la voz de Dios. Dios me habló. Verso 9, y dijo, aquí Dios, anda, y ahora sí Dios le da la orden específica a él. Di a este pueblo, ¿verdad? Oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Parece que el texto está diciendo que ya Dios endureció su corazón, por lo tanto no van a oír. Y es lo contrario, ellos estaban endurecidos y el mensaje de Isaías lo iba a endurecer aún más. Como pasó con los fariseos. Cuando Esteban le hablaba, dice la palabra que ellos, ¿qué hacían? Se tapaban los oídos. Ellos voluntariamente no querían oír. Y Esteban le habló la verdad desde el Génesis hasta el tiempo presente en que él estaba hablando. Ellos se cerraban los oídos. No le gustó. Lo mataron a pedradas, lo lapidaron. Y aún así, él murió perdonándolos y no lo perdonaron. Isaías escuchó la voz de Dios y seguido dijo, ¿cómo dijo? Heme aquí, Señor. Miren, hace días, meses o semanas, el Señor me ha estado hablando acerca de vivir desprendido de todo. Entiéndase todo, iglesia, todo. Que cuando Dios diga, váyanse de verdad por allá, por no sé dónde, Tangamandapio, no sé para dónde, que si de verdad amamos a Dios, vamos a decir, Señor, heme aquí. Yo pensaba en la construcción y yo caminaba, estoy contento que el edificio está ahí, todo está quedando muy bonito. Y yo sentía que Dios me decía, preparados para un día soltar eso también. Está duro, ¿verdad? 1 año y medio he estado yo desde las 5 de la mañana acá, levantándome para ir allá, llegando a mi casa todos los días. Y que Dios me diga, cuando terminemos, te voy a mandar a otro lugar. Ahora, yo no estoy diciendo que Él me dijo que me va a mandar. Él comenzó a ministrar mi corazón diciendo, tienes que vivir que cuando yo te prometa Isaac y te lo pida,
me lo des. Bueno, lo dejo hasta ahí. Primera de Samuel 3, verso 7. Es ahí donde sabemos si de verdad estamos amando a Dios o no. Cuando Él nos pide lo que más amamos. Es fácil dar lo que sobra, pero dar todo lo que tienes, ahí es donde está duro. Y desde esos días que he sentido eso, fíjense que la confirmación fue que mi esposa también me lo dijo. Mi esposa me dijo, mi amor, así, si un día el Señor nos manda a donde sea, te tengo a ti, tú a mí y al Señor y nos vamos. Y, ay, gloria a Dios. Yo pensé que iba a ser difícil, pero miren, Dios nos ayuda hasta en eso nos ayuda. Miren lo que dice 1 Samuel 3:7. Dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Miren, este orden que este verso presenta es algo increíble porque está diciendo que debemos de conocer a Dios para distinguir su voz. ¿Sabía usted que la Biblia no tiene voz, hermanos? Miren, le hago un ejemplo. Imagínese que usted compre un libro, cualquiera, un libro, y usted lo lea completo. Al cerrar la última página, el autor de ese libro lo llama por teléfono. ¿Usted cree que usted distingue su voz? ¿De qué es el autor de ese libro? ¿Sí o no? Pregunto. Imposible, porque el libro no tiene voz. Usted necesita ahora conocer de manera personal al autor. O sea, solamente conoce lo que el autor escribió. Bueno, ¿usted cree que es posible que nosotros conozcamos el libro sin conocer el autor, la Biblia? ¿Sí? Los fariseos conocían la ley y tenían al escritor enfrente y lo mataron. Imagínense. No, yo me apego a la ley, la Torá, y mataron al autor. Así somos, hermanos, hay que tener cuidado. Porque el problema de escuchar la voz de Dios consiste en el amor de nuestro corazón que está distorsionado. Amamos muchas cosas, Dios nos da muchas cosas muy buenas, pero Dios no quiere que amemos eso más que a Dios. Sean dinero, trabajo, hijos, etc. Y cuando tú le das el lugar a esa cosa o persona de Dios, vas a vivir una vida de mucho dolor, porque un día te lo va a pedir Dios y si no se lo das, eso te va a traer mucho problema. Miren, en poco tiempo Dios me ha pedido muchas cosas que para mí eran muy valiosas. No voy a decir cuáles son porque no tiene sentido, pero me ha pedido cosas que para mí eran muy valiosas y me las pedía. Así, suelta eso y haz esto. Y duele, es doloroso. Pero veo que cuando obedezco, en la transición de soltar, hermanos, el Señor llena el corazón. Y esto, Él produce más llenura y satisfacción que lo que yo pensaba que aquello que solté me iba a llenar. Abraham soltó a Isaac. Dice que escuchó la voz. ¿Usted cree que es fácil decir, Dios me habló, que sacrifique a mi hijo? Yo creo que yo me hago el loco. Digo, no, yo creo que estoy delirando. ¿Usted se imagina eso? Que Dios te hable. Claro, Abraham, sacrifícame tu hijo. Y que Abraham diga, heme aquí, Señor. Ese es el problema porque muchos no escuchamos la voz de Dios. Porque a veces la voz de Dios, o en su mayoría, es pidiéndonos a Isaac. Y nos hacemos sordos a la voz del Espíritu y no somos guiados por Él. Porque no le estamos dando lo que Dios está pidiendo. Los fariseos, hermanos, esperaban al Mesías. El Mesías llega y lo matan. ¿Se imaginan? O sea, por el propósito que dieron su vida, lo mataron. Vamos a Juan 8, versículo 43. Miren la pregunta de Jesús a ellos. Juan 8, 43. Estas son cosas, hermanos, que si no nos detenemos a analizar, podemos seguir de largo y vivir con un concepto que no dice la Biblia. Hay mucha gente que dice, yo soy honesto, hermanos, y le digo esto. Mucha gente me dice, pastor, usted porque usted es estudioso. Digo, no soy estudioso. Yo estudio, pero tengo que ser más estudioso. Ay, pastor, ore por mí, usted que es un hombre de oración. Bueno, no como tú crees porque soy pastor, soy un hombre de oración. Sí, oro, pero necesito orar más. Ay, pastor, usted que conoce la Biblia. Sí, pero yo no conozco toda la Biblia. A usted que Dios le habla, sí, pero no siempre Dios me habla o no siempre la pego cuando Dios me habla.
Por eso yo me apego tanto a la Biblia y la estudio y le doy vueltas para no exagerar y decir lo que Dios no ha dicho. Porque yo tengo muchos sentimientos, yo siento de Dios cosas. Yo siento que ustedes me van a comprar una casa con piscina y todo. Se ríen porque no, Dios no ha dicho eso, ¿verdad que no? O a lo mejor sí. ¿Quién sabe? Entonces, lo que uno sí oye es lo que uno más quiere, es lo más fácil, es lo más fácil. Miren, cuando mi abuela me mandaba a mí a bañar, cuando tenía yo como 8 años, no me gustaba bañarme por estar en el juego. Creo que los niños ninguno casi. Ven a bañarte y yo juega, brinca y salta. ¿Sabe cómo yo escuchaba? Cuando oía la hebilla del cinturón de mi abuelo. Cuando yo un cling, camino con la toalla para el baño. ¿Cómo es posible que mi abuela me dice, báñate, 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 báñate? Y hasta que no oigo esa hebilla, no me mando corriendo a bañar. Bueno, es un ejemplo, pero así Dios también. Y Dios nos habla y nos habla hasta que suena la hebilla. Y ahí estamos corriendo. Bueno, si obedecemos a la primera, nos evitamos la hebilla. ¿Cuántos dicen amén? Juan 8:43. Aquí Jesús le pregunta a ellos, miren, es Jesús preguntando como reclamo, le dice, ¿por qué no entendéis? ¿Qué dice? Mi lenguaje. O sea, ¿cómo es posible que yo le mando una carta acerca de mí y cuando yo vengo no me conocen? Eso es lo que está preguntando. El lenguaje aquí es mi dicho, mi voz, mis palabras. Ahora, la palabra que sigue, no quiero confundirlos, por eso dimos una clase simple de gramática. La palabra primera, porque, dice por qué. Si ven el acento en qué y separada, es una pregunta y es un reclamo. La otra por qué no es por qué, es por qué. Está hablando de una afirmación. Es importante esto. Primero dice, ¿por qué no entienden mi voz? Luego dice, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Ve que es diferente? Bueno, la primera es una pregunta, la segunda es una afirmación. El 44 es donde él le dice el por qué no pueden escuchar. Y es un verso, como siempre digo, muy duro. Vosotros sois, esa palabra sois significa a quién le pertenecemos. Y aquí, hermanos, es donde la Biblia es muy clara. Dios no nos puede obligar a que le pertenezcamos a Él. Dios nos abrió las puertas para que decidamos pertenecerle a Él. ¿Sí se dan cuenta del ejemplo? Mi esposa no me obliga a que yo sea su esposo. No, yo soy su esposo porque la amo. Pero ella no me obliga. Ella sabe que es si yo quiero y viceversa, si ella quiere, ¿sí o no? Entonces, pensamos que ya porque somos cristianos ya somos de Dios. Y esto aquí es donde la Biblia es cuidadosa. Cuando yo leo la palabra sois, oigan bien, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús está diciendo, ustedes son de quien obedecen ser. Adán pasó a ser de hijo de Dios a hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque desobedeció la voz del Padre y obedeció la voz de la serpiente. Todos nacemos muertos espirituales y Cristo viene para reconciliarnos otra vez con Dios. Esa palabra sois es sumamente importante. Tómenla en un ladito ahí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús le está diciendo, ustedes escuchan más claramente la voz del enemigo que la voz de Dios. Eso le está diciendo. Dice, él ha sido homicida desde el principio. Dice, y no ha permanecido en la verdad. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla, cuando Satanás habla, dice mentira, de suyo habla, de su naturaleza. Dice, porque él es, ¿qué? Es mentiroso y es padre de mentira. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Si alguien te dice, el Señor me mostró que te va a sanar y no te sana, el mentiroso es el profeta, no Dios. ¿Sí están de acuerdo? Dios me mostró esto. Miren, yo tengo muchas, por así decir, vamos a decir visiones o pensamientos o sentires. Pero si yo le digo a cada persona lo que yo siento, hermano, si usted se imagina el rollo, el lío, yo me sueño con gente, me sueño que fulano se montó en un elefante, ¿verdad? Lo agarró por la cabeza. Oh, eso es que tiene buena memoria. Hermano, Dios me mostró anoche en un sueño que usted tiene buena memoria. O sea, ¿de verdad tiene sentido? Ahora, hay veces que Dios te muestra cosas que son de suma importancia, son bíblicas. Usted la puede discernir que sí viene de Dios.
Pero también, hermanos, en tu relación y la mía con Dios, cuando Dios te dice, ve y dile, por ejemplo, les pregunto, ¿usted cree que Dios le puede decir a un cristiano que no ore por alguien? ¿Sí o no? Claramente. Te puede decir, ya no ores más por esa persona, déjalo o déjala. Pero tú tienes que discernir por tu corazón de que no eres tú que lo odias o la odias, porque es fácil no orar por el que odiamos. Tienes que estar seguro de que no es odio, sino que es Dios diciéndote. Ahí la palabra te lleva a examinarte. ¿Cómo ves a esa persona? ¿Te cae mal? Pues entonces no es Dios, eres tú. Pero si no te cae mal y amas a la persona y luego tú escuchas una voz que dice, ya no ores más por ella, tú tienes que seguir orando para confirmar que Dios te habló. Decir, Señor, yo sentí que tú dijiste eso. ¿Fuiste tú? Señor, confírmame. Y Dios de una manera u otra va a buscar la manera por tu interés de agradarle de que eso sea afirmado o confirmado en tu corazón. Pero es delicado, no es tan simple. Dios me dijo y ya. La gente por sentirse espiritual dice mucho, así me mostró el Señor. Miren, no hay que decir tanto eso, Dios me dijo. Usted le puede decir a alguien, hermano, he sentido decirle esto y ya, ¿verdad? He visto que usted está aquí, ya la palabra dice, ya no hay que ser tan super místicos, ¿verdad? Dios me mostró en una luz y yo veía el rayo así que, o sea, como para que lo que te voy a decir tenga importancia. No, mis hermanos, por amor, usted no le dice a su hijo cuando lo corría, así te dice tu mamá. O sea, imagínense. No, ustedes miran, recoge los zapatos, ponlo allí, ¿ya? Miren, yo he escuchado gente que me dicen, pastor, por ejemplo, le digo, hermano, ¿todo bien? Sí, todo bien, ok. Y ya me voy. Yo lo saludé fue. Me dice, pastor, los otros días Dios me habló a través de usted. Y yo digo, ¿cuándo? Dice, el día que usted me preguntó que si estoy bien. Y yo dije, ok, o sea, fue un saludo. Pero a lo mejor Dios lo usó. O Dios me dijo, salúdalo. Pero yo no le dije, así te dice el Señor, ¿cómo estás? O sea, imagínense. No tiene sentido eso. O sea, no es que es pecado decirlo, pero usarlo como un cliché para que la gente vea que somos espirituales, porque tampoco quiero ir al otro lado. Hay veces que hay que decir, Dios me habló claramente. Como dice la palabra, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrina de demonios. Sí, pero no que lo hagamos tan simple o sencillo. Esa palabra Dios me dijo. Aquí el Señor Jesús, quiero leer los versos 45. ¿Alguien lo puede leer? Lo que pasa es que se me apagó la tableta y no tengo aquí se me llevaron mi Biblia de papel. No sé quién la tiene por ahí. Gracias, mi hermano. Otra tableta. Me están condenando por el internet. Pastor, compras una Biblia de papel. Me lo entregan Isaías. ¿Dónde se cambia esto? Raymond. Póngalo en Juan 8:45. Búsquelo ahí. Juan 8:45. Bueno, usted está en el 8 ya. Soy yo el que no estoy. Léalo por allá, Clary. Ya levantó la mano. Sí, al 47. Te voy a ir deteniendo porque no tengo el texto aquí. No me creéis. Me redarguye de pecado. El 47. No, ya está bien. Gracias. Ok, muy bien. Está bien hasta ahí. Gracias, mi hermana. 44 dice, ¿qué dice el 44? Las dos palabras del 44. ¿Cómo dice? Vosotros sois. El 47 dice. No, el 47. Ok, ¿ven las dos palabras ahí? Ser, el que es de Dios. Él le dice, el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Ahora, ¿se dan cuenta que todo se resume en el corazón? De quién somos, a quién le pertenecemos. Y dice el mismo 44 que en la manera que nosotros sabemos de quién somos es a quien le entregamos nuestros deseos. Porque el texto dice el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, el oído se agudiza más a la voz de Dios cuando queremos profundamente hacer su voluntad. Si no queremos, si no nos interesa Dios, no vamos a escuchar nada. Así, de simple. Ahora, Dios va a seguir evangelizando, Dios va a seguir predicando, los hermanos te van a seguir a ti o ustedes a otros hablándole del Señor,
Pero Dios, al que no quiere, lo va a dejar. Dios no puede obligar a nadie a hacer lo que esa persona no quiere. Aquí es donde vemos otro punto dentro de esta idea de cómo distinguir la voz de Dios. ¿Se acuerdan de Pedro en Mateo 16? Vamos allá, verso 15, estamos terminando. Mateo 16, verso 15. Todos queremos, yo sé que todos queremos aprender a escuchar la voz de Dios muy clara, pero se nos olvida que por la Biblia nos damos cuenta de que en la manera que nosotros obedecemos a Dios, yo le llamo a la obediencia el filo de nuestro oír. Afilamos nuestro oír por la obediencia. Mientras más yo le digo, heme aquí y obedezco, más escucho la voz de Dios. Mateo 16, verso 15 dice, y él les dijo, aquí Jesús, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Ahora, si yo les pregunto, ¿en qué está Jesús interesado en esta pregunta? En que sus discípulos, ¿qué? Lo conozcan de manera personal. Cuando él le pregunta anteriormente, en el contexto dice, ¿qué dice la gente quién yo soy? Fulano de tal, un profeta o qué sé yo. ¿Y quiénes dicen ustedes que yo soy? Que están aquí conmigo cada momento. Bueno, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, Pedro no puede ver el Cristo con los ojos físicos. Jesús le dice a él, Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Dios le habló a Pedro y le dijo, este es mi hijo, este es el Cristo, este es el Mesías prometido. Y Pedro respondió a esa voz y dijo, tú eres el Cristo, pero por revelación de Dios. Ahora le voy a decir esto, aunque suene raro. Pedro no sabía que Dios le había hablado hasta que Jesús se lo dijo. Pedro dice, ¿tú eres el Cristo? Y Jesús le dice, eso no lo inventaste tú, eso no lo estudiaste tú, ni lo investigaste, porque eres un hombre de carne. Esto te lo reveló mi Padre. Tú sabes eso porque Dios te lo reveló. Ahora, en el mismo momento que recibe la revelación de Dios, que la voz de Dios habla a Pedro, también se mete la voz de Satanás. Y por eso más adelante, en el 23, dice, pero, bueno, el contexto ya saben que es que Pedro quiere detener a Jesús, no vayas a la cruz. Y Jesús le dice en el 23, Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Cada vez que tú quieres levantar la cruz y escuchas esa voz que dice, no exageres, o sea, no hay que sufrir, Satanás te está hablando. Así es como sabemos de dónde viene la voz. Cuando tú quieres levantar tu cruz y negarte a este mundo y alguien te dice, pero no es nada hacer esto y aquello, que va contra lo que Dios dice, es la voz de Satanás, directamente, mis hermanos. Porque Jesús le llamó a Pedro Satanás al anteponerse al evangelio, anteponerse a la cruz para salvación. Le dice, me eres tropiezo. Preguntamos ahora, ¿por qué Pedro por un lado escuchó a Dios y por el otro escuchó a Satanás? ¿Saben por qué? Porque Pedro amaba a Jesús, pero todavía amaba el mundo. Todavía Pedro no poseía el Espíritu Santo, que habla Hechos 1, y estaba en esa lucha. Quería a Jesús, amaba a Jesús, humanamente hablando, pero amaba el mundo, porque Jesús dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué es mira? Hemos estudiado qué es el corazón, dónde está inclinado su corazón. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere, ¿cuántos quieren seguir a Jesús? Si usted quiere de verdad seguir a Jesús, usted se le va a hacer fácil escuchar su voz. Si usted quiere seguir lo que Jesús da, se le va a hacer difícil escucharlo a Él y fácil escuchar su carne, Satanás y el mundo. Muy fácil. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Negarse es lo que todos nos choca. Decirle que no a lo que mi carnecita quiere, a lo que Satanás te ofrece, que no es malo humanamente hablando. No es malo porque te ofrece riquezas, dinero, sanidad, gobierno. Y luego, ¿cuál es? Negarte, tomar tu cruz, porque habla de dolor. Cuando tú le dices que no a lo que tú quieres, duele, ¿sí o no? Nos duele. Y luego dice, y sígueme, y le seguimos por su voz y sus pasos. Quiero terminar con dos textos más, Santiago 3, verso 17.
Yo sé que todos queremos aprender a oír la voz de Dios, tener una relación con Él. El punto aquí que debemos aplicar es que Dios no habla por hablar. Dios no puede nada más hablarte porque tú lo quieres escuchar. Dios te va a hablar cuando tú estés dispuesto a obedecer. Y Él te va a seguir hablando, obviamente en la predicación, un hermano te puede dar una palabra, pero me refiero más bien a esa voz directa a tu corazón. Cuando Dios te dice, por aquí sí, por allí no, ¿verdad? Haz esto, sírveme, dame tu vida, ¿verdad? Muere a los pecados, todo eso, Dios entonces dice, esta o este está listo para obedecerme. Santiago 3, verso 17. ¿Cómo distinguir la voz de Dios, mis hermanos? Santiago 3:15, si usted nota, dice que el que tiene celos y envidia está recibiendo sabiduría o está escuchando la voz de la carne, de Satanás y del mundo. La sabiduría animal, terrenal y diabólica. Eso dice el texto. Pero luego la número 4 es la voz de Dios. Y el texto nos dice que cuando la voz viene de Dios, dice la voz de lo alto, la sabiduría, es primeramente, ¿qué dice? Es pura. La palabra de Dios no tiene mezclas. Miren, cuando usted escuche la voz de Dios, Dios nunca te va a decir roba. Hubo alguien que me dijo por ahí que Dios permite a alguien que robe por comer, porque tiene hambre. Que Dios lo permite eso. Entonces, fíjense cómo el mundo está perfeccionando su artimaña para que tengamos más sentimientos que verdad. Es doloroso cuando alguien tiene hambre, pero ¿de verdad Dios aprueba a un ladrón porque robó para comer? No, es muy fácil comer en este mundo. Ahora mismo sí, o sea, en este país más. Usted va donde sea, le dan comida. Entonces, cuando ponemos en la balanza el humanismo, decimos, wow, pero Dios, ¿por qué condena a uno que robó para comer? Lo que pasa es que desconocemos todo lo que Dios le ha ofrecido a esa persona y nos enfocamos en ese problemita y ya condenamos a Dios. Pero seguro no le ha faltado nada, seguro tenía un trabajo y se fue a la calle y eso lo conllevó a tener hambre. Y el que no trabaja, que no coma. Entonces, la voz de Dios no puede venir disfrazada de diferentes cosas. Ah, mira, este hombre me robó mucho y ahora tengo la oportunidad de yo robarle a él. ¿Verdad? Dios sabe, ¿verdad? Que mira qué justo es Dios. Ahora, como me robó y se le quedó esto aquí, no se lo voy a dar. Y Dios lo sabe. Miren, ¿se dan cuenta que eso no es puro? Eso no es de Dios. No es de Dios eso. Luego dice pura, luego dice pacífica, en paz, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores. Luego dice amable. La voz de Dios es amable. Es benigna, siempre viene con la intención de hacer bien. Llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre, es decir, incertidumbre habla de algo que no es claro, que no está firmado en la verdad. La palabra de Dios no es así, ni la voz de Dios, ni mucho menos hipocresía. Ahora, quiero decir esto. Incertidumbre, es importante esa palabra. Cuando el enemigo te habla, oye bien, y te dice algo que parece de Dios, hay algo más que te va a apoyar. Y es lo que llamamos conciencia. Cuando Dios te habla de algo, puede que te falle tu miedo o tu amor por el mundo. Pero cuando Dios habla, habla firme. Cuando Satanás te habla, tu conciencia te dice, ese no es Dios. El problema surge, hermanos, es cuando estamos profundamente enamorados de eso que Satanás ofrece, no escuchamos a la conciencia, se cauteriza. Y terminamos diciendo que Dios me habló. O a veces no tenemos ni que decirlo, obedecemos a la voz del enemigo. Miren, el amor del corazón es lo que va a agudizar la voz. Si amamos a Dios y su palabra, cada día vamos a tener una relación con Dios muy íntima, donde Dios te habla de manera que usted se va a deleitar, mis hermanos, y te va a evitar muchos problemas, muchísimos. Usted no se imagina en esta mudanza cuántas voces vienen y me dicen, pastor, ¿cuánto le van a cobrar por eso? $15,000. No, pero yo tengo un amigo que se lo hace por abajo del agua en $1,000 y en 2 días. ¿Cuánto me voy a ahorrar? 14,000. ¿Es de Dios esa voz? Usted diría, ¿no hay una manera de buscarle la vuelta para ahorrarnos ese dinero? Sí, robando o haciéndolo ilegalmente. Hermanos, es una lucha diaria.
O sea, cuando tú tienes el dinero en la mano, que te vas a ahorrar un billete, decimos en mi país, y viene alguien y te dice, no, eso no necesita permiso, como me dice el electricista ahora que vino. Me dice, ¿van a trabajar en el segundo piso para los niños? Le digo, sí. Me dice, pero para el segundo no tiene que sacar permiso. Digo yo, ¿cómo que no? Me dice, no, el segundo ya, ellos saben que tú estás aquí. Digo, sí, pero y cuando voy a reportar algo, ¿cómo lo declaro? O sea, ¿cómo que no? Digo, no, sí, necesito permiso. Me dice, si tú lo quieres está bien. Pero si me llevo de eso, me ahorro un dinero, pero ¿es la voz de Dios, hermanos? No. ¿Suena atractivo lo que él dice, sí o no? Claro que sí. Es fácil decir, pues entonces mira, me evito esperar 3 meses y a lo mejor $5,000. Obedecer a Dios es más difícil, pero es lo que debemos hacer. Amén. Hebreos 13:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El pueblo de Egipto salió de Egipto y cada vez que Dios le decía algo que a ellos no les gustaba, escuchaban muy clara la voz de Egipto. Vámonos a Egipto otra vez. Ellos no entraron a la tierra prometida porque no escucharon la voz de Dios. Oyeron la voz, mas no la recibían. Subyugaban la voz de Dios, la ignoraban, la menospreciaban. ¿Y saben lo que fue como consecuencia? 40 años en el mismo problema, por no llevarse de la voz de Dios. Amén. Quiero decir esto antes de terminar. Muchos de nosotros quizás tenemos problemas del pasado que nos está afectando en el presente. Y quisiésemos que Dios con una varita mágica los desaparezca. Y nos damos cuenta hoy por esta enseñanza de que esos problemas han venido por no ser guiados por su voz. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Bueno, en el proceso de sanidad y de resolución de ese problema, no siempre es fácil. No siempre Dios lo desaparece, sino que a través de soportar ese problema, tratará con tu corazón. Y Dios te va a decir, ahora haz una derecha. Y esa derecha puede ser más difícil que la izquierda. Pero si te mantienes ahí perseverando, vas a ver a la larga que Dios es fiel. Y vas a trabajar mirando hacia la eternidad, no solamente aquí. Miren, hay problemas que a veces queremos resolverlo, pero ya. Dolores del cuerpo, situaciones pendientes, que queremos como que ya se vaya. Y decimos, Señor, pero ya quítame esto. Tenemos que hacer un examen, ¿verdad? De cómo está nuestro corazón con Él. De ver si estamos dentro del pez, como Jonás. ¿Sí entienden lo que significa el pez? Rebeldía, ¿verdad? Y Dios en un momento dice, Jonás, está bien, Señor, yo voy y le predico. Salió del pez. Hay veces que es rebeldía lo que nos tiene metido en problemas. Y Dios quiere que andemos por su voz, aunque no nos guste. Por eso dice Jesús, niéguense. Es doloroso, hermanos, yo también estoy en el grupo. Créanme que yo no estoy atrás de Dios y ustedes adelante, yo estoy en el grupo. Es duro, pero es bueno. ¿Amén? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Póngase de pie. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a concluir en oración, pero vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre un poco antes de irnos. Gracias, Señor, gracias. Quizás algunos de ustedes son nuevos en el Señor y serán así como el joven Samuel, que no podía distinguir la voz de Dios porque era nuevo. Dice la palabra que todavía no conocía a Dios ni su palabra, todavía. Pero también la Biblia nos enseña que cuando ya Samuel era grande, un adulto, era profeta de Dios, uno de los mejores profetas en la Biblia. Y este Samuel, hermanos, también se equivocaba cuando Dios le hablaba. ¿Se acuerdan cuando fue a buscar a David a la casa de Isaí? Le dijo, búscame el rey que está en la casa de Isaí. Se equivocó 3, 4 veces. Y el Señor le dijo, tú miras lo que tienes enfrente, mas yo miro el corazón. Y de igual modo nosotros, aún conociendo la voz de Dios, nos vamos a equivocar. Yo me he equivocado.
Pero cada vez que crecemos en querer obedecerle y vivir para Él, esa relación se va a hacer más íntima, más apegada a esa voz, más dependiente de Él. Y no importa dónde estemos, a dónde vayamos, no importa nada, Dios estará con nosotros, hermanos. Solamente debemos de ser fieles, obedientes, y ahí estará su voz guiándonos en este desierto de este mundo que está lleno de tinieblas, el cual no sabríamos cómo salir de aquí si Él no nos guía. Yo sé que muchos estamos en situaciones difíciles donde se torna pesado el camino y el enemigo se aprovecha en ese tiempo y viene y te dice, no vale la pena caminar con Dios. Mira cómo te tiene, mira lo que está pasando. Y esa voz es muy insistente, muy incitadora. Pero cuando sabemos esperar en Dios y somos entendidos en que en el padecimiento y la espera está el crecimiento y la santificación, entonces entendemos que es necesario padecer. El enemigo viene para que tu padecimiento se vaya, pero Dios quiere que tú pases por ese fuego, para que cuando termine la prueba seas como ese oro puro llevado por el horno que todos quieren, ese oro que todos quieren. Dios te va a exaltar a su tiempo. Dios te va a levantar a su tiempo. Solamente sé fiel. No endurezcas tu corazón a su voz. Busca su voz en cada decisión, por pequeño o por grande que parezca. Y confía que Él siempre, siempre tendrá la mejor decisión. Aunque no nos parezca justo, aunque parezca contrario al sentido común, Dios siempre hará lo mejor. Padre, te damos gracias. Aquí estamos aprendiendo, Señor, acerca de cómo distinguir tu voz. Te pido por mis hermanos que a lo mejor han tenido en el pasado un entendimiento torcido de escuchar tu voz. Pero ahora hemos estudiado tu palabra, Señor, y queremos, Señor, aplicar lo que hemos aprendido. No queremos estar escuchando voces de este mundo, voces de amigos, voces de la carne y todo lo que este mundo ofrece, e ignorando la voz de ti, Señor. Queremos ser sumisos, queremos, así como Samuel dice, heme aquí, Señor, habla porque tu siervo oye. Y esa palabra siervo significa que tú eres nuestro dueño. Hacemos lo que tú digas, Señor. Solamente te pedimos que nos ayudes cuando nos des una orden, que nos guardes, nos des la sabiduría, la capacidad y que sigas supliendo todo lo necesario para vivir para ti, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.